Dios le bendiga, Dios le guarde. Gloria al Señor. Gloria a Dios que hoy es lunes. Aleluya. Otro lunes más. Bienvenidos a otra noche más de este su programa Cuéntame tu historia. Saludamos a todos los hermanos, a todos los amigos que se conectan con la plataforma de Facebook Live todos los lunes con nosotros. Aleluya. Y les recuerdo que Cuéntame tu historia es un órgano oficial de la Iglesia Pentecostal, el Arca del Espíritu Santo incorporado, y que se transmite en vivo y a todo color y en el Espíritu. Más importante que en el Espíritu. Desde aquí de la facilidad de nuestro templo, en la calle Giorgetti número 58 de la ciudad de Caguas. Y ahora, para dar comienzo a este programa, les invito a que nos acompañen en esta oración para presentarle y dedicarle este programa a nuestro Dios. Eterno Dios y Padre Celestial que estás en gloria, te damos gracias por la inmensa oportunidad que nos das de llegar a todos estos hermanos y amigos que nos estarán viendo en esta noche en vivo, y a los que estarán viéndonos también el programa grabado. Yo te pido que tanto en los que nos van a ver hoy como los que nos verán después, Señor, que tú te glorifiques de manera especial en sus vidas, y que cada testimonio, que cada historia que se cuente aquí en esta noche sea de liberación, sea de bendición, sea de sanidad. Gloria, y que el Espíritu Santo, Señor, aleluya, nos dirija en todo lo que vayamos a hacer. Dirige a la moderadora, dirige, amén, a la hermana que va a ser entrevistada en esta noche, aleluya, para que también tu pueblo, Señor, pueda recibir una semilla que provenga de ti. Por eso te pido en esta hora que los prepares. Prepara a tu pueblo. Prepara el terreno donde esa semilla va a ser sembrada, para que germine y dé fruto en abundancia, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Les pido disculpas por el retraso. No sé por qué razón, pero las carreteras están bastante congestionadas. Yo vi la 30 que estaba tapada, la Rafael Cordero también, y donde quiera que nos metíamos encontramos tapón. Así también las hermanas, ¿verdad?, que vinieron en esta noche, el Señor, desde Fajardo también confrontaron esos problemas, y por eso nos vimos forzados en comenzar en esta noche un poquito más tarde, aleluya. Pero hoy es un día muy especial, porque hoy es 27 de diciembre del año 2021 y es el último lunes del año, gloria al Señor. Y el próximo programa será el lunes 3 de enero, ya en el año nuevo, amén, que está por venir en el año 2022. Y hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es la evangelista Dimaris López Orengo. Y como ustedes saben, este programa, mis amados hermanos, consiste en traer a una invitada especial para que nuestra moderadora, la pastora Ivonne Gran, amén, y nuestra invitada pueda contar su historia. Ahora, tratando de buscar la mente de Dios esta tarde cuando estaba preparando esta introducción, amén, el testimonio de nuestra invitada es un testimonio no muy escuchado. Por lo tanto, el Señor tenía que empezar a buscar la mente de Dios, porque son cosas que muy pocas veces se exteriorizan, se hablan, aleluya. Pero la palabra de Dios, amén, en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, y en el verso 4, amén, allí fue donde el Señor me dirigió, y allí el Señor, amén, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. El primer detalle que quiero resaltar de este versículo es que aquí no se está hablando de una mujer casada. Ella era soltera. Aquí se habla de una mujer
que estaba fornicando con el esposo de otra. Y es que la palabra que traduce fornicación viene del griego porneia, que significa sostener sexo no permitido o ilegal. Por ejemplo, cuando Dios puso una condición para permitir el divorcio, usó esa palabra en Mateo 5:31 y 5:32, en Mateo 19, 3 al 12 y en el verso 9. Pero los que se rehúsan, ¿verdad?, a aceptar los términos que Dios establece, ahí introducen su opinión que postula que ahí no dice adulterio. El problema con eso es que una pareja casada no puede fornicar. ¿Por qué? Porque el sexo entre el matrimonio es perfectamente legal. Por eso Dios llama ese tipo de sexo, amén, cuando ocurre dentro del matrimonio, como y conoció y dio a luz. Alabado sea el nombre de Jesús. Por ejemplo, Pablo usa otra vez esa palabra, porneia, en una relación entre una mujer casada y el hijo de su esposo. Podríamos decir que es un caso de incesto, pero Pablo lo llama en 1 Corintios 5:1 fornicación. Por lo tanto, esa palabra se usa en la Biblia para referirse a cualquier tipo de sexo fuera del matrimonio, incluyendo el homosexualismo. Y habrá sexo, amén, que la sociedad apruebe y permita, pero no permitida por Dios. Por eso Pablo dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y cuando vamos a la conclusión del verso que usamos ahorita de Juan 8:4, habla de esa mujer que fue sorprendida con el esposo de su prójima. Cuando vamos a Levítico 20:10, allí se condena ese pecado de fornicación. Y Juan 8:4 dice: pero la trajeron sola. A la mujer la trajeron sola. También en Levíticos 18 del 22 al 23 se condena los pecados contra la naturaleza y hasta el bestialismo, y también son pecados de muerte. Cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 1, 26 al 27, se abunda sobre este pecado y lo describe, amén. Pero en esta noche tenemos a una persona que la misericordia de Dios la arropó. ¡Qué lindo! ¡Aleluya! Y se le dijo lo mismo que le dijo Jesús en la conclusión con aquella mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Y es que allí Jesús en capítulo 8 de Juan, versos 10 y 11, dijo lo siguiente, o dice la palabra lo siguiente: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, porque Jesús antes de eso preguntó: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. No había nadie, sino a la mujer le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y ella está aquí en esta noche para contarnos, dentro de lo que se puede hablar por estos medios, y nos estará compartiendo sus experiencias. Pero fue ese encuentro con Dios que la libertó del yugo del pecado. Amén. Y les voy a invitar, amén, a que al igual que nosotros le hemos abierto las puertas de nuestro corazón a esta hermana en la fe, para que la iglesia conozca un poco más allá de lo que se ve detrás de los trajes de los predicadores, de los trajes de guerra. Porque Cuéntame tu Historia se convirtió en una oportunidad para ayudar a dar a conocer el reino de Dios, para que al final todos podamos decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ese es el propósito de Cuéntame tu Historia. En esta noche
Aleluya. Estaremos contando las experiencias. Y vamos a orar a Dios para que tú que estás allá y que nos vas a ver, Dios te pueda ayudar a superar alguna etapa de tu vida que se pueda asemejar a la historia que hoy escucharás. Y ahora, sin más preámbulos, recibamos a la pastora Ivonne Grant y ella estará presentando al evangelista Jimaris López Orengo. Dios les bendiga mucho. Pastora Ivonne Grant. Gloria al Señor. Dios les bendiga en esta hermosa noche. Gloria al nombre de Jesús. A todos los que se encuentran ahí ya conectados. Sé que veo por ahí gente de Massachusetts, gente de Ohio. Identifíquense para nosotros saber de qué estado y de qué sitio en Puerto Rico es usted. La que le habla es la pastora Ivonne Grant, la esposa del pastor Jorge Grant, que en esta noche, ¿verdad?, ha estado dándonos esa majestuosa introducción. Gloria al nombre de Jesús. Así que en esta hora, aleluya, le doy gracias a Dios, le doy la bienvenida. Es la primera vez que nos vemos personalmente, la evangelista Jimaris López Orengo y esta servidora, y para mí es un placer verdaderamente que de entrada la tengo que felicitar públicamente. Amén. Porque es valiente, es una mujer que como muy pocas ha decidido contar su trayectoria, su historia de vida. Gloria al Señor. Y sabemos que todo el que tenga la oportunidad de ahora en vivo y más adelante a través de esta transmisión escuchar este testimonio va a ser edificado, y muchas mujeres entenderán la importancia de contar su historia. Pero antes de seguir, voy a permitir que ella salude a la audiencia que tenemos ya presente. Amén. Dios les bendiga de manera especial. Dios te bendiga, pastora, de manera especial. Correspondo bien, como dijo mi pastora en esta noche, al nombre de Jimaris, mi pastor. Gloria al Señor. Dios, ¿verdad?, lo bendiga de manera especial. Pertenezco a la Iglesia Fuente de Salvación Misionera, que radica, ¿verdad?, en Quebrada Seca. Mi pastor César Marín Iraida Santana. Para mí es un gozo, un privilegio estar en esta noche junto a ustedes en Cuéntame tu Historia. Amén, qué lindo. Pues déjenme decirle que en esta noche, ¿verdad?, nosotros vamos a tener una historia, vamos a estar escuchando una historia, y no cualquier historia, sino que es una historia impactante. Es una historia no solamente impactante, sino es una historia poderosa. Pero es poderosa porque es una historia de superación, es una historia de transformación. Y a través, ¿verdad?, de la ruta que recorreremos en esta noche, usted va a poder identificarse en algún momento con esta mujer de Dios, con esta sierva de Dios. Usted va a poder tener la valentía de decir: yo también necesito contar mi historia. Muchos también necesitan conocer mi historia. Así que vamos a comenzar. Jimaris, yo quisiera en esta hora, ¿verdad?, esto va a ser como un recorrido, ¿verdad? Cuando nosotros vamos por una ruta y vamos a dar un paseo, nosotros iniciamos desde un punto de partida. Y esta noche nuestro punto de partida va a ser que tú nos cuentes. Quisiera saber cómo fue tu niñez. O sea, ¿cómo fueron esos primeros 12 años de tu vida? ¿Qué pasó en esos 12 años? Porque para nosotros poder conocer cómo fue, cuáles fueron las rutas de entrada para lo que en esta noche conoceremos, queremos saber cómo inició todo, cómo fue tu niñez, qué tipo de niñez tú tuviste. Pues mira, pastora, yo pues que recuerde así hasta mis 12 años, viví con mamá y papá. Vivía con mi papá, mis hermanos, gloria al Señor. Era un ambiente bastante agradable, diría yo, gloria al Señor, entre altas y bajas, escasez, situaciones, circunstancias. Momentos difíciles, momentos duros como familia, donde, ¿verdad?, había momentos donde mi papá y mi mamá pues eran disfuncional, íbamos y veníamos, como, ¿verdad?, diría yo.
a la edad de 12 a 15 años, recuerdo yo que comencé a ir a casa de mi hermana mayor, a comenzar a conocer un ambiente bastante... ¿Cuántos hermanos tienes? Mira, pues en total somos 5, Ok. somos 4 hermanas y un varón. ¿Y qué número tú haces de esos 5? Pues mira, está mi hermano es el mayor, Ok. después le sigue mi hermana y después le sigo yo. Ok, Y que después eres la ellos tercera. exacto, Ok. la tercera. Y entonces con mi hermana mayor fue que entonces comencé a irme con ella, comencé a dejar el ambiente de mi casa. Ok, Gimari, antes de llegar allá, quiero hacerte una pregunta. Tú sabes que yo me imagino que tú nunca, porque los niños son aventureros, los niños son fantasiosos, tienen mucha imaginación y desde pequeño empezamos a forjarnos, yo quiero ser esto, o sea, buscamos a quién emular. Sí, siempre por eso utilizamos, pero por lo menos en la época mía siempre utilizábamos para emular que sea el bombero, que sea el policía, que sea el maestro, que sea el abogado, ese tipo de profesión. O sea, que yo me imagino que tú de niña soñaste con algo, o sea, tuviste que haber soñado con algo, tuviste que haber fantaseado, o sea, que tú no estabas pensando llegar a ser lo que llegaste a hacer, sino que en qué tú soñabas, en convertirte una vez, ¿verdad? Se vale llorar. Claro que sí, por supuesto. Quiero decirle que el eslogan de este programa es que entre lágrimas y risas, una mujer de Dios nos cuenta su historia. Se vale llorar, se vale reír, lo que no se vale es salir corriendo. Pues mira, pastora, mi sueño siempre fue ser masajista terapéutica. Ok. Fue algo que siempre lo soñé. Ok. Siempre quise ser una profesión, Ok. pero la vida golpeó. Ok. Quiere decir que entonces tú tenías un sueño de niña. ¿Ok? Quiero hacerte una pregunta. ¿En algún momento durante tu niñez recibiste algún tipo de abuso, ya sea sexual, emocional, psicológico? ¿Recibiste algún tipo de ese abuso? Psicológico y emocional. Psicológico y emocional. Sí. ¿Por parte? De seres cercanos. Seres cercanos a ti. ¿Y como qué cosas te dijeron que te pudieron haber marcado durante esa niñez? Que pudieron haber trastocado tus sueños. Que yo nunca iba a ser nadie. Te hicieron creer que tú nunca ibas a ser nadie. O sea, que tú creciste con gente a tu alrededor Que no creían en mí. que no creyeron en ti o sea, estamos conociendo qué fue lo que originó lo que más adelante ustedes van a conocer. O sea, a veces pensamos que las palabras no pueden dañar a un niño. Pero aquí tenemos a una mujer que en su primera etapa, una etapa tan trascendental para nosotros como pastores, la etapa de la niñez, y somos muy enérgicos con los padres, enfocándoles que la etapa de la niñez es la etapa más corta que tienen nuestros niños. Por lo tanto, déjalos ser niños, impúlsalos a tener experiencias con Dios. O sea, ayúdalos, dirígelos. Pero si los frustramos, entonces vamos a tener un adulto lleno de frustraciones, lleno de limitaciones, de temores, de tantas cosas. O sea, que acabamos de descubrir que tenemos frente a nosotros una niña, porque estamos en la etapa de la niñez, una niña que en un momento dado le troncharon sus sueños de convertirse en una profesional. ¿Por qué? Porque le hicieron creer, la lastimaron emocionalmente, trastocaron sus emociones, diciéndole que ella no llegaría a ser nadie. Eso fue una mentira. Ok, entonces, ¿cómo eso fue funcionando, trabajando internamente en ti? Pues una vez me dicen esas palabras, siempre me hacían como que me menospreciaban. Ok. O sea, como que no me daban el valor que yo realmente merecía, necesitaba y anhelaba. Llegó ese momento en mi vida donde yo quería sentir el respeto, la motivación, tú puedes,
Pero eso no lo recibí. Y eso fue llevándome a encaminándome a un rumbo equivocado. ¿Por qué? Porque no tenía el respeto, no tenía el apoyo, lo que recibía era menosprecio, o sea, era como una persona más. O sea, me tiraban en una esquina y esa era Jimari, ¿sabes? No veían en mí ese sueño que había dentro de mí y ese anhelo, ese entusiasmo de ser alguien en la vida. Entonces tú lo que optaste fue por hacer silencio, creer aquellas palabras, o sea que las internalizaste, te las creíste y creciste con esas limitaciones. Con esas limitaciones. Y ahí es que entro a la edad de los 15 años. Y como veí que no tenía respeto, nadie me apoyaba, todo el mundo me menospreciaba, no me consideraban que yo podía ser alguien, eso me llevó a tomar decisiones equivocadas. Ok, ¿dónde quedaron tus sueños? Eres joven, todavía lo puedes lograr. Quedaron ahí, en el olvido. ¿Has tenido la oportunidad de perdonar a esas personas? Sí. O sea que sanaste de eso. Para en un momento dado de mi vida, cuando vengo a los caminos del Señor, ¿verdad? Que son más adelante, pones un stop. Sí, solamente contéstame solamente. ¿Los perdonaste? Sí, sí, tuve que hacerlo. Ok. Para poder ayudar a otros. Sí. Fíjense en que yo siempre digo que el perdón a quien más beneficia es a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos cancelando una deuda. Esa persona tenía una deuda contigo. Esas personas eran personas que te debían algo. Te robaron tus sueños. Mas, sin embargo, ella opta por perdonarlo. Bien, llegamos a la edad de 15 años. ¿Qué pasó a los 15 años? A los 15 años tomó la decisión de irme de mi casa. ¿Te fuiste de tu casa? Tomé la decisión de irme con una persona que conocí en la escuela. Okay. ¿En qué grado estaba? En el 10. En grado 10. A los 15 años tiene un enamorado en la escuela y ella decide salir de su casa sin decir nada. Sin decir nada. Para ese tiempo tú te ibas y después la policía te buscaba. Sí. Y entonces, yo me fui a los 17. Yo sé lo que es. Y me escondí hasta que no me quedó de otra que salir a hablar, ¿verdad? Ya que había tomado la decisión de irme con esa persona. Ok. A la edad de los 15 años, ahí es que entonces pues, me voy de mi casa con él. ¿Qué? O sea, para uno tomar esa decisión, yo te lo digo porque yo pasé por esa misma presión, pero yo pasé a los 17 años, pero no me fui con nadie, me fui sola. Me fui con unas amigas. Gloria al Señor. Pero, o sea, en ese momento, ¿qué estaba pasando por tu mente en ese momento cuando tú dijiste me voy? O sea, ¿cuál era la presión tan fuerte que tú sentiste para los 15 años tú decir me voy? No tenía el apoyo. Quería libertad, quería tomar mis propias decisiones. Quería hacer lo que yo quisiera. Okay. Y entonces al recibir una persona, que eso, ¿verdad? Vamos a ir un poquito más para allá ahorita. Conocer a esa persona que pues me apoyaba en todas mis decisiones, pues yo digo, pues aquí es la oportunidad y me fui. Ok, te fuiste. Ok, se fue a los 15 años. ¿Cómo te fue? Bien mal. Ok, cuéntanos. Eso es importante porque hoy en día, ¿verdad? Nosotros como pastores bregamos con muchas situaciones. Cuando las niñas llegan a la etapa de 12 años, que viene ese cambio, ¿verdad? Este cambio que ni son grandes ni son chiquitas, pero se creen grandes aunque son chiquitas, o sea, son bien conflictivos. Pues una de las cosas que piensan estoy loca por tener 18 años para libertarme, para irme de mi casa, para independizarme, todo ese tipo de cosas. Ok, o sea, me gustaría que abarcaras un poco más en esa decisión. Saliste de tu casa, ibas con la mente, quiero libertad, pensaste, esta persona me trata bien, vienes de un maltrato emocional, violento, donde ya te habían trastocado totalmente tus sueños, donde ya esos sueños habían quedado completamente sepultados. Entonces dime, ¿qué sucedió a los 15 años? Pues entro con esa persona en un vínculo, ¿verdad? De una relación. Me voy a vivir con él y su mamá. A la edad, ahí conozco, ¿verdad? Lo que es el vicio de las drogas con él. Ok, quiere decir
Quiere decir que la ruta de entrada para ella llegar a la droga fue cuando salió de su casa, a los 15 años se va a convivir con esta persona, ¿verdad? Y él te introdujo en esto. Ajá, él lo hacía y yo quise probarlo. Y entonces ahí entró en ese ¿Qué mundo. tipo de droga empezaste a usar? Ahí empecé la marihuana. Ok. Ahí empecé la marihuana, todavía no me voy a adelantar. Ok, perfecto. Ella aprende rápido, me encanta. Ahí entré en la marihuana y entonces comencé a ser víctima de violencia doméstica. Ok, o sea que tú saliste de recibir violencia emocional, psicológica, para entrar en un patrón ahora de violencia doméstica. ¿Qué tipo de violencia sufriste? Golpes físicos, golpes verbales. Él se iba a trabajar y cuando él llegaba, el enemigo, ¿verdad? Ahora uno lo entiende, amada, le metía pensamientos contrarios, lo que hacía llevar a golpearme a tal punto de dejarme daño físico. Sí, o sea que él asumía que mientras él estaba afuera, entonces tú le estabas siendo infiel y cosas por el estilo. Exacto. Él le daba veracidad a todo eso y ejecutaba unos daños físicos contra ti basados en algo que estaba en su mente. ¿Cuánto tiempo soportaste eso? 15, 16, 17, a los 18, hasta que me puso el cuchillo en la garganta. Okay. Cuando me puso el cuchillo en la garganta, recuerdo que yo estaba en la casa, eran las 12 de la noche aproximadamente. Él llega a la casa y yo estaba sentada en la cocina. Estaba su mamá en el cuarto y mi cuñado estaba en la cocina también. Estábamos hablando, dialogando, estamos ante la presencia del Señor, que eso fue lo que sucedió. Y entonces él pensó, o el enemigo le hizo pensar, que yo estaba con su hermano. Entonces ahí entra, me agarra y me golpea hasta llevarme al cuarto. Cuando lleva al cuarto, ya yo estaba en un punto que cada vez que me daba yo no reaccionaba. En ese momento reaccioné. Cuando reacciono, él sale del cuarto, yo cierro la puerta, él va a la cocina y trae un cuchillo. Ya yo tenía la puerta cerrada, en ese entonces la puerta era como hueca. Y recuerdo que yo estaba aguantando la puerta, haciéndole fuerza, pues su mamá, ¿verdad? Solamente le decía suéltala. En ese momento él entra con un cuchillo, yo aguanto la puerta y a la puerta está el hueca. El cuchillo traspasaba. Pues no me queda de otra que ceder y abrir la puerta. Ahí me agarra por el cuello y me pone el cuchillo en la garganta. Ahí pues me hinchó los ojos. Yo digo que Dios tuvo misericordia. Dándote. Exacto. Y no pudo hacer nada con el cuchillo hasta que me soltó. Cuando me suelta y yo decido, ¿verdad?, llamar a mi papá. ¿Cómo fue eso? Llamé a mi papá llegó, no me reprochó, no me cuestionó. No me reclamó, ni mi mamá tampoco. Me sacan de ese lugar, pero yo seguía atada a ese vínculo de maltrato. Sí, o sea, en esos 3 años que tú estuviste con esta persona, 3 años fueron, ¿verdad? Sí. En estos 3 años, ¿nunca te relacionaste nuevamente con tus papás? Sí, después que sale a la luz que yo me había ido con él, mi papá, pues no me quedó de otra decirle, mira papi, yo estoy en casa de fulano de tal, estoy aquí, estoy bien. Y mi papá me volvieron a abrir las puertas de su hogar, y nos relacionábamos y todo, pero yo nunca le decía a mi papá que era golpeada. Ok, o sea que tú te quedaste atrapada en un círculo de violencia doméstica. Él y su familia, que lo sabían, hasta que pasa el suceso del cuchillo. Que mi papá me vio con el ojo hinchado, ahí decido irme para casa de mi papá. Y entonces te quedas en casa de tu papá. ¿Qué pasó? Porque ya después de las experiencias que tú habías tenido, que ya habías probado, que ya habías tenido ciertas libertades, pues yo me imagino que volver a un lugar donde hay unas restricciones, donde me imagino que te pusieron ciertas reglas y ciertas normas. ¿Qué pasó? Pues mira, yo aún yendo para casa de mi papá, yo iba y venía y lo seguía viendo. Sí, porque estabas en un círculo de maltrato. Estaba en un círculo y para los perdonaba, exacto. Para los que no conocen el círculo del maltrato, esto funciona de esta manera. Te di, te agolpeé, se separaron, él empieza a llamarte, te manda florecita, te invita a comer, te dice que te ama, que eso no va a volver a suceder. Empieza como que ese ciclo. Tú le comes el cuentito, vuelve, cuando te tienes ya atrapada nuevamente, empieza la primera etapa, golpes de nuevo. Y quiero decirte que psicológicamente el hombre que está
en este patrón, llevando una mujer al círculo de maltrato, lo disfruta, le da placer. Cada vez que el ciclo termina y empieza, le produce placer. Por eso es que se convierte en un ciclo. Y salir de esto, solo Dios. Amén. Pues ahí entonces iba y venía. Iba y venía. Y en esas idas y venidas, ¿seguía maltratándote? No, porque ya no estaba como tal fijo con él. ¿Sabes? En el Eso lugar. era de... Ajá, entonces como yo trabajaba, pues yo le daba dinero. Entonces ahí en ese trabajo, él pues lo ayudaba económicamente. Y ahí es que conozco con él, porque salíamos a beber y salíamos aquí, salíamos allá. Y ahí es que conozco con él. Ok, quiere decir, ella va a 100 millas en zona escolar. Sí. Ok, quiere decir que piensen por la ruta por donde vamos ahora. Ya ella está en la casa de su papá. ¿Qué tipo de trabajo tenías? Era mesera. Estaba trabajando de mesera, ¿en dónde? En un restaurante. En un restaurante. Pero había bebidas alcohólicas. Ok, ella estaba viviendo con sus papás, tiene 19 años, se sigue relacionando con su expareja, sale de jangueos con él, ella es la que está pagando, imagínate que le va a dar. Si ella es la que está, tú sabes. Entonces, ¿qué sucede? Que en medio de todo esto, ¿verdad? Recuérdense que en este mundo una cosa nos va llevando a la otra, nos va arrastrando y muchas veces sin darnos cuenta. Ya ella es una mujer maltratada, ya ella es una mujer que tronchó en su mente toda posibilidad de que aquellos sueños de niña se convirtieran en una realidad, porque ya no solamente fueron los que de niña le troncharon, sino que ahora hay un hombre que la maltrata, un hombre que la hace sentirse poca cosa, que la usa, que la está usando para sacar provecho de ella. Entonces, ¿qué sucede? Pues las mismas palabras me hoy te toca pagar a ti. Y así, tú sabes, me trataba con amor, pero también me trataba hostil. Y entonces ahí conozco el vicio del perico. Ok, o sea que ahí entraste ya en otro mundo. Para sentirme en el nivel de él, para que él me respetara. Para ganarme respeto. Ok, para ganarte el respeto y para que él te aceptara. Ok. Y entonces ahí pues empecé a caer en eso. En ese vicio ya ¿verdad? Del perico, que es las pastillas. Y entonces cuando yo empecé a ver que yo sola podía, y ya yo podía como sobreponerme, y ya yo me sentía como independiente, gracias Señor, pues ahí yo voy como que soltándolo. Soltando. ¿Qué edad tenía? Todavía seguíamos en ese transcurso. Ok, que todavía estabas en los 19 años. Ajá, entonces mi papá me dice, Jimari, tú no puedes, ya yo llegaba a las 12, a las 1, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Y en esa condición. Ajá, y papá me dice, si tú vas a vivir aquí, aquí hay reglas. Cuando papá me pone reglas, yo digo, esto no me conviene, ya me sentía grande. Okay. Como ya yo me sentía grande y tenía mis chavitos, ya podía hacer mis cositas, tenía carritos. Decido alquilar un apartamento. Okay. Y me voy yo soy de Camuy. Yo soy natural del pueblo de Camuy. Papá me trajo para Fajardo. Somos adelante. Es que es amplio. Le voy a enseñar y entonces me voy a vivir sola. Okay. Me voy a vivir sola. Allá en Camuy. Allá en Camuy, en lo que se conoce La Peña, un lugar caliente, un lugar bastante fuerte en todos los ámbitos. Y empiezo a independizarme. A tomar decisiones sola, a ganar respeto. ¿En qué momento fue que ya te zafaste totalmente de esta persona? No me zafé por completo. ¿No? Ok. No me zafé por completo. O sea, que él todavía, emocionalmente, todavía te tenía atrapada. Exacto. Sí, había sentimientos todavía y cuando podía lo veía. Hasta que empecé a entrar en el mundo de ganar dinero fácil. Okay. Cuando alquilo el apartamento, consigo otro trabajo. ¿Cómo caíste ahí? En el otro trabajo. Sí. Comencé a buscar y vi esa barra donde estaban ofreciendo trabajo, pero la meta de ese negocio era abrir un restaurante. Y vi mi oportunidad y había comenzado a estudiar
pero iba cuando yo quería. Bueno, en la condición en la que estaba, exacto. no te podías enfocar. No me enfocaba. Y entonces cuando empiezo a trabajar en esa barra, que abren el restaurante, veo que todo el mundo empieza a buscar a Jimari. De todas las meseras querían a Jimari. Jimari era cariñosa, Jimari era amable, Jimari era sociable. Y yo ver que estaba obteniendo lo que tanto yo anhelaba desde pequeña, que no lo había tenido, el respeto, sí, el afecto, la atención, eres importante. Y yo me sentía como que eso, bien importante, yo la más respetada. Y iban a donde el dueño del negocio y le decían, yo quiero que la rubia me atienda, yo quiero que la de los tatuajes me atienda, yo quiero que fulana me atienda. Pues ya estábamos marcadas, ¿verdad? Llena de tatuajes, ya estábamos transformadas. Y entonces yo ver que todo el mundo pagaba por que tal mesera lo atendiera, y esa mesera era yo. Y el jefe me decía, eres tú, no puedo hacer más nada porque están pagando. Hasta el punto que los hombres comenzaron a decirme, deja tu carro abierto que te voy a dejar un dinero. Okay. Y yo vi eso. O sea, que esa fue como la ruta de entrada para la prostitución. Sí, esa fue la puerta. Ya yo estaba lacerada, ya yo estaba lastimada, ya yo estaba, yo me sentía una poca cosa, pero al ver que estaba obteniendo el respeto, supuestamente, y la atención que tanto anhelaba, el cariño que tanto anhelaba porque no lo había recibido, comienzo a dejar el cristal de mi carro abierto y ahí comienzan los números de teléfono. Y ahí comienzan las propinas. Me atendiste bien, gracias, toma. Sutilmente. Sí, o sea que básicamente esa fue una puerta que se abrió, no fue que ella ni lo planificó, ni lo soñó, ni tan siquiera pasó por su mente, sino que simplemente se dio y ella accedió. Exacto. Okay. Entonces todas las noches iban por mí. Yo quiero que aquella, la mesera tal, me atienda. Y eso se convirtió en un vicio. En un vicio que ya yo no dependía del trabajo, dependía de lo que me daban en el carro. Y yo veía los números y me decían, llama. Cuando llamaban, las conversaciones se volvían comprometedoras. A tal punto que fue endulzando mi oído y me fue llamando la atención. Y decía, pero si gano más aquí, pues puedo tener ambos. Sí, que eso te sedujo, te cautivó, te atrapó y quedaste ahí presa. Presa a tal punto que entraban y salían del apartamento a llevarme una enfermedad venérea. Era mucho el dinero que ganaba y ya yo no me importaba el trabajo. Yo lo que quería era eso. Y los vecinos me decían, tú no estás bien, te vas a enfermar. Y sí, llegué a una enfermedad. Ok, ¿cuánto tiempo estuviste en ese ámbito? En ese ambiente? Tuve un par de tiempo, yo diría años, diría yo. Ok. Yo te diría 3, 4 años aproximadamente. No recuerdo con exactitud, pero sí sé que estuve bastante tiempo en ese ámbito, hasta llegar a una barra. Después de ahí, salgo con una amiga. ¿Saliste del restaurante? Salí del restaurante. Okay. Salí del restaurante, conozco una persona. Esa persona era mucho mayor que yo. Yo tenía aproximadamente 20 años. Y era una persona de 39 años. Okay. Me ofreció villas, Castilla, viajamos a Santo Domingo, me daba todo, todo. Pero ahí vuelvo y entra el vínculo de maltrato. Si tú no eres mía, tú no eres de nadie. ¿Y también sufriste maltrato? No físico. Ok. Emocional y verbal. Sí. Okay. Entonces, que el daño psicológico es tan malo y contraproducente. Yo digo que duele más que un golpe físico. Sí. Ahí decido dejarlo, me voy a vivir. Oye, ¿y qué pasó con la otra persona? ¿Desapareció? Desaparecía, pero seguía. ¿Seguía rondando? Sí, seguía rondando. No se daba por vencido. Seguía rondando, pero ya no era mi interés. Ok. Ya no era. No, ya no, porque ya tú te habías independizado. Exacto. Y ya tú habías descubierto básicamente cómo era que tú te podías sostener, ¿verdad? De la forma que te podías sostener, quedaste atrapada ahí y ya esta persona
no te satisfacía, me imagino. No me importaba. Exacto. Y entonces estuve en ese ámbito, ¿verdad? De entra y sale bastante tiempo, a tal punto que yo recuerdo en una ocasión, yo digo que la misericordia de Dios siempre me alcanzó, pastora, siempre me cubrió, siempre me guardó, y no te puedo decir que hubo un padre o una madre que clamaron por mí, porque, ¿verdad? Sus creencias eran otras, muy distintas a la de nosotros. Pero yo sé que a medida, ¿verdad?, que uno va pensando y analizando, puedo entender que siempre Dios tuvo su misericordia sobre mí, porque recuerdo que en una ocasión en ese apartamento llegó un hombre armado y yo estaba con otra persona en ese apartamento y me dijo: gracias a Dios no la tengo encima, la tenía en la guagua, no estás muerta, porque aquí te hubiese pegado 2 tiros. Así fueron sus palabras. Yo digo que ahí yo vi la misericordia. Yo nunca olvido ese momento, porque pude ver la misericordia de Dios cómo me alcanzó. Y al ver que ya la cosa se estaba complicando en ese apartamento, porque ya llegaban buscando el servicio, ya llegaban. Y entonces al llegar ya yo estaba con otra persona en el apartamento. Decido irme a vivir con una amiga. Dejo el trabajo en el restaurante porque ya era mucho. Ya eran muchas las llamadas, ya era mucha la búsqueda. Y ya yo me sentía como de cierta manera drenada. Yo decía, ya me sentía cansada, a veces en un día eran 4 o 5 personas. O sea, ya yo me sentía que mi cuerpo no daba más. Y ya el dinero como que no, o sea, como que no me importaba. Ya pasó a un segundo plano. Sí. O sea, que quiere decir que nosotros hasta ahora hemos escuchado, ¿verdad?, cómo esta joven de apenas 19 años está viviendo una vida desenfrenada, está teniendo unas experiencias, está experimentando unas cosas que las hacían en el momento, ¿verdad? Porque le estaba dejando un buen ingreso, pero a la misma vez ella estaba vacía, estaba hueca, no había podido lidiar con sus situaciones, enfrentar todas las frustraciones que viene cargando con ella, que son las que han seguido abriendo puertas, y cada vez las puertas las van hundiendo más, porque primero comienza haciendo uso de la marihuana, después de esto pasa al perico, pasa a las pastillas. O sea, ¿te quedaste ahí o seguiste? No, yo mezclaba todo, porque cuando yo llegaba a mi habitación de mi apartamento, yo me sentía sola, porque cuando se acababa todo, cuando todo el mundo desaparecía, yo sentía un vacío. Yo decía, ¿pero qué es esto? Cuando se iba el efecto, yo mezclaba en un día la marihuana con el perico y las pastillas, yo todo se lo echaba, y eso mismo me lo huelía y me lo fumaba, tú sabes. Y cuando eso se iba, yo sentía depresión, a tal punto que en una ocasión me cuenta, ¿verdad?, mi mamá, que iba en el carro yo lo detuve, me bajé y yo solamente hablaba, ella, ¿verdad?, me expresa que yo solamente hablaba lo que yo había pasado cuando pequeña, y me quedé centralizada en esa depresión, en ese pensamiento, a tal punto de llevarme a un hospital. Sí, porque recuérdate que eso fue lo que contribuyó a que la ya entonces más adulta se hubiera quedado varada en su niñez. O sea, tú quedaste atrapada en lo que te pasó en tu niñez. Lo demás que seguiste haciendo, lo seguiste haciendo, pero no estabas pensando en lo que estabas haciendo. No, y cuando caían las depresiones severas, lo que recordaba era toda mi vida hacia atrás. Y recordaba, y lo que repetía era esas circunstancias que pasé desde mi niñez. Y ahí decido irme a vivir con una amiga. Y entonces cuando me voy a vivir con esa amiga, necesitaba trabajo. Ya habías dejado los trabajos que tenía. Exacto, había dejado el trabajo que tenía, ya había dejado un poco lo que es, ¿verdad?, la comunicación con los varones, y llegó un negocio de bebida en el área de Atillo, y recuerdo que en ese negocio comienzo a conocer personas, y ya yo veía, comencé a ver lo mismo, el respeto. Llegó fulana, llegó Jimari, llegó la del combo,
a ese punto. O sea, llegó y entonces yo me sentía como... O sea, yo me sentía, todo el mundo respeto, yo entraba por aquella puerta, todo el mundo abría espacio, todo el mundo, llegó la rubia, ¿verdad? O llegó la colorada y todo el mundo abría espacio, todo el mundo abría, ¿qué tú quieres? Y todo me lo pagaban. ¿Qué pasa? El dueño del negocio comenzó a ver eso. Y comenzó a ver eso y comenzó a ver que los clientes comenzaron a llegar, pero era que yo llamaba, mira, fulano, voy para tal negocio, vamos para allá. Y llegábamos al negocio, ya estábamos bregando lo que era el bajo mundo, ya estábamos traficando, ya estábamos moviendo, ¿verdad? Lo que eran armas, lo que era la marihuana, lo que era el perico, ya estábamos trascendiendo en esos asuntos y ya buscaban a Jimari. Entonces le decían a mi papá, te la van a matar, te la van a encontrar en una alcantarilla muerta. Y yo no oía y mi papá me decía, pero ¿qué te pasa? Amistades de mi papá, personas mayores buscándome, ¿dónde estás hoy para buscar aquello, la mercancía? Si había que darle una pela a alguien, ¿cuánto tú quieres? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Qué hay que hacer? 200, está bien, no hay problema. Iban y le daban una pela a quien sea, por 200, 300 pesos. Tú me decías, Jimari, ahí tal fulana está en tal sitio, vamos a setearla, vamos a hacer esto y esto es lo que tú vas a hacer, te vamos a pagar tanto. Y iban y hacían lo que nos estaban haciendo por dinero. Y ya yo estaba teniendo el control de ese negocio. Y el dueño vio eso y me dijo, tú me estás trayendo clientela. ¿Qué tú opinas de ese tubo? Y yo, con eso no hay problema. Y empezamos a bailar en el tubo. Empecé a ganar gente, empecé a ganar público. Y entonces ahí comienza él a meter bailarina. Y el espíritu del lesbianismo comenzó a zarandear. Esa fue la puerta. Ahí se abrió esa puerta. O sea que llegaste ahí, se abrió esa puerta que estaba cerrada y ahora... Ajá. Yo soy de Fajardo. Todo eso es en Atillo. Todo eso es en Atillo. Sí, todo eso es en Atillo. O sea que quiere decir que ahí se abrió una puerta. Fíjense, a veces nosotros no pensamos. O sea, no pensamos. La gente se piensan, esto a mí no me va a pasar, pero una cosa te puede llevar a la otra. ¿Por qué? Porque es la sed de saciar algo. Que está vacío. O sea, ella está vacía por dentro, ella tiene 20 frustraciones dentro de ella. Yo le llamo eso refugio equivocado. Refugio tras refugio. Refugio y ninguno saciaba el vacío que había en mi corazón. Eso es amén. O sea que quiere decir que llegaste allí, te topaste con una persona oportunista que dijo, espérate porque esta es la gallinita de los huevos de oro. Esta es la que va a traer los chavos aquí. Y tú que eras ya, me imagino que ya eras respetada. Exacto. Y eras una persona que ya, o sea, a pesar de todas las situaciones que tú habías pasado, pero ya te habías convertido en una persona, pues mira, digamos que no le tenías miedo a nada. Ya para ti cada cosa te hacía ser que se convirtiera en un reto. O sea, tú estabas retándote a ti misma y cada vez pues querías seguir experimentando. Y como había experimentado golpe, pues ya yo me sentía, lo que hicieron conmigo no lo van a volver a hacer, yo lo voy a hacer. Y tanto era hombres como mujeres, o sea, yo no escatimaba a quién había que golpear. Y si tú pasabas por el lado y había un combo, ¿verdad? Un grupo conmigo y tú me mirabas a alguien más del grupo mal, yo salía para afuera sola y lo resolvía, no, fueran 3, fueran 4. Yo no miraba límites, yo no miraba tamaño. Entonces ahí ya yo llegaba y yo era intimidante. Ya yo intimidaba. Llegó Jimari. Había gente que me dejaba el espacio. Si había la mesa que yo, ¿verdad?, siempre utilizaba, esa mesa la estaban ocupando y veían que yo entraba por la puerta, hacían señas, tenían que dejarme la mesa y tenían que dejarla limpia. Ahí comienzo en ese ambiente, ya movía varios movimientos. Ahí entonces él me dice, ¿vas a bailar? Y comencé a bailar en el tubo y él vio que ya el negocio estaba prosperando, el negocio ya iba para arriba. Y ya iba viento en popa. Me dice, bailate con fulana. Y yo bailaba con fulana normal, pero el espíritu del lesbianismo estaba ahí, pero yo no lo veía porque estaba atada. Ahora uno puede discernir, exacto, amada. Y ahí comencé en ese vínculo de mujeres. Comencé a socializar, comencé a confraternizar
Y él me decía, el próximo sábado tienes que hacer esto, el próximo sábado tienes que sobarle el pelo, tienes que sobarle lo otro, tienes que hacer lo otro. Y ahí fue enlazándome el enemigo de las almas, a llevarme a tal punto que ya para los próximos días, próximos meses, ya yo me estaba besando con mujeres. Ya yo estaba tocando mujeres. Ya me trepaba en las barras y abajo estaba el público. Ya quitarse la ropa no era un problema, tú sabes. Ya nos llevó de un nivel, nos llevaba al otro, y ya yo tenía, mientras yo hacía eso, desenfocada y desenfrenada, yo tenía mi grupo trabajando en la otra área. O sea que fuiste perdiendo toda inhibición. Sí. Fuiste perdiendo todo, te seguiste involucrando en todo eso, y cuando viniste a ver, estabas metida en, o sea, de las drogas, saltaste a la prostitución, de la prostitución al bajo mundo, del bajo mundo ya estabas en el lesbianismo. Sí, ya me había cegado. Tanto podía estar con 2 mujeres, 3 hombres, o sea, podía estar con ambas personas. Orgía. Sí. Exacto, y eso no era un problema. De fulana, te necesito por una orgía el sábado, no hay problema. O sea, ya eso no me importaba. Y el dinero tampoco, amada. Era un refugio buscando llenar ese vacío que había en mi interior, pero cuando llegaba a casa era lo mismo. Amén. O sea que quiere decir que fíjense cómo fueron las rutas de entrada desde que ella salió equivocadamente de su casa a los 15 años. Para cualquier joven de estas que tienen 12 y 13 años y están locas por irse de su casa, escuche, vea, aprenda, coge esta lección. Antes de proseguir, si tú le fueras a dar un consejo ahora a todas las jóvenes, que yo sé que las mamás que están ahí van a querer que ellas vean este video, y yo voy a querer que todas las jóvenes de la iglesia también, y las niñas, su mamá le ponga este video. ¿Qué consejo tú le darías, Jimary, si tú tuvieras la oportunidad? Mira, te voy a decir una cosa, lo que tú pasaste es importante en esta época que estamos viviendo, una época donde los demonios de lascivia, donde estamos viviendo los últimos tiempos, y donde la Biblia reseña que todo esto se multiplicaría. O sea que tú has sido llamada por Dios para este último tiempo, ¿ok? Para que tú hables, para que no calles, para que la gente sepan por todo lo que nosotros podemos pasar cuando tomamos decisiones equivocadas, ¿ok? Si tú tuvieras la oportunidad, que no es necesario, porque lo que Dios quiere hacer contigo es más grande de lo que quizás tú te puedas imaginar. Pero si tú pudieras darle el tiempo para atrás a los 15 años y detenerte ahí a los 15 años, ¿qué tú le dirías en esta hora a todas esas niñas de 15 años? Si tienes el consejo de una madre y un padre, óyelo, escúchalo. Porque a veces nos dan consejo y vuelve otra vez mami con lo mismo. Y vuelve papi con lo mismo. Pero ese consejo es de ayuda, ese consejo es de bien. Y si le sirves al Señor, qué mejor que Él. Él es el todo del hombre. Él es el todo del hombre. Y a veces, ¿verdad? Queremos probar, queremos experimentar, pero el mundo nada ofrece. Amén. Fíjense, yo creo que con lo que hemos oído hasta ahora de la vieja manera de ella vivir, yo creo que es más que suficiente para usted saber cuáles son las consecuencias y hasta dónde nosotros podemos llegar sin haberlo planificado, porque ella no planificó eso para su futuro. Eso no fue lo que ella planificó, eso no fue lo que ella deseó, eso no fue lo que ella soñó, eso no fue lo que ella tenía en su mente desde que ella tenía uso de razón. Eso no fue, ¿ok? Así que por lo tanto yo quiero que ahora tú abras la puerta que te llevó a conocer al Señor. Amén. Si tú supieras, haciendo un paréntesis, cerrándolo rápido, okay. Hasta hace unos meses atrás yo pensaba que mi testimonio no era importante. Hasta hace unos meses atrás, hasta hoy, ¿verdad? Pensaba que mi testimonio ya yo no tenía por qué decirlo. Y en una ocasión una persona me dijo, tú no tienes que traer a la memoria las cosas pasadas. Y si algo yo siempre he aprendido en este caminar, amada, es que yo nunca puedo olvidar de donde Dios me sacó.
Y yo digo que yo no lo traigo a memoria por traerlo ni porque me deleite, sino porque reconozco que la misericordia de Dios siempre me persiguió. Y si lo testifico y lo testificaba y dejé de testificarlo, porque pensaba que no importaba, pero me doy cuenta que sí importa. Pues entonces quiere decir que todavía tienes que seguir sanando. Amén, amén. Porque sí importa, Amén. Jimari, sí importa. Amén. Tú no tienes que dar detalles de lo que tú hiciste. Amén. No tienes que dar esos detalles. Porque con decir que fuiste arrastrada a esto y a esto, es suficiente. Amén. Es suficiente para que la gente sepa cuán grande es Dios. Amén. Y cómo hizo provisión para ti, cómo te rescató, porque quizás tú no tuviste quien estuviera orando por ti, pero hay gente que Iglesia, sí. hay gente que en esta época necesitan, en una época donde el pecado del lesbianismo se ha multiplicado de la manera que se ha multiplicado, hay gente que necesitan escuchar que hay esperanza. Amén. Amén. Necesitan escuchar que Dios puede hacer el milagro. Lo hizo contigo y Dios no hace acepción de personas. Amén. Amén. Así que yo te diría, Amén. no calles. Amén. Tengo una pregunta. Ajá. Cuando usted El pastor Jorge Gran está haciendo una pregunta. cuando usted habla de que empezó el baile en el tubo y empezó también el ambiente del lesbianismo, ¿eso se quedó en el tubo o llegó a tener una pareja Sí, llegué a tener una pareja. con la Sí. que vivía y todo eso? No llegué a vivir, sino iba y venía. Sí, iba y venía y compartimos aproximadamente de 1 a 2 meses. De 1 a 2 meses compartimos, pero no era una relación estable. No era una relación estable, pero sí me gustaba en la forma que me trataba. Sí, porque recuérdate que tú vienes de unas relaciones tormentosas. Exacto. Y la diferencia, que es lo que, ¿verdad? Usan los psicólogos para, digamos que mal justificar el comportamiento de las parejas, ya sean de homosexuales o de lesbianas, es precisamente porque en el caso dicen que hay más parejas de lesbianas que de homosexuales. ¿Pero por qué? Porque la mujer es la que es más atropellada, ¿verdad? Física, emocionalmente, recibe mucho maltrato. Y se dice que las parejas entre mujeres del mismo sexo lo que ofrecen es ternura. Lo que ofrecen es pues esa calidez que supuestamente carecieron por parte de un varón. Ok, pero yo entiendo, y sin temor a equivocarme, que lo que te abrió esa puerta a ti no es porque tú fueras una lesbiana, es porque realmente la vida que tú estabas llevando, la autoestima que tú tenías, fue propicio para eso. Pero dentro de ti, tú sabes, tú no eras una lesbiana, tú estabas practicando ese pecado. Así yo lo veo, pastor. Amén. ¿Verdad que sí? Yo Sí, lo veo de esa sí, manera. Las Las circunstancias te llevaron a eso. Y como tú dices, o sea, mira cómo me trata. O sea, tal cual tú lo estás diciendo, era así, pero me trata bien, no me faltaba el respeto. Y eso me llevó a refugiarme en ese refugio equivocado. O sea, a refugiarme en esa relación que no era tóxica, pero era pecado. Exacto. O sea, Dios lo aborrecía. Y entonces ahí No es tóxica, pero te atrapa. Exacto, exacto. Y entonces ahí recuerdo que una amiga me dice, Jimari, tú estás mal. Tú estás mal y tú no puedes seguir en la condición que tú estás. Y yo le dije a ella, recuerdo que le dije a ella, tú sabes que a mí el único que me puede sacar de la calle es Dios con un hijo. Pero como yo estoy enferma y yo tengo endometriosis, pues yo me voy a quedar en la calle. Fueron mis palabras. Mira el peligro de retar a Dios. Hay un Dios en los cielos que tiene oído y oye, tiene ojos y ve, tiene boca y habla. Y recuerdo que ella me dice, ten cuidado con tus palabras. Y yo le dije, es que es así, yo estoy enferma, tengo endometriosis y de la calle yo no puedo salir. El único que me puede sacar de la calle es Dios con un hijo. Pasaron las semanas y seguí en el mundo arrastrada y practicando las mismas cosas. Hasta que un día falla, ¿verdad?
y me da con hacerme una prueba normal por hacérmela y recuerdo que da positivo. Da positivo. Todavía seguía bailando. ¿Qué edad tenías ya para ese entonces? Bueno, mi nene tiene 12 años. Okay. Mi nene tiene 12 años, yo tengo 33. No, ella es una nena. Yo tengo 33, mi nene tiene 12 años. Todavía seguía bailando, pero ya bailaba no en la barra. Ya había conseguido un negocio en Quebradilla, por la cara del Indio, y ya bailaba ya con personas mayores, porque las personas mayores pues me respetaban y me daban como quiera dinero, y bailaba. Ahí conozco al que actual mi esposo, como amigo, lo conocí y seguía bailando, hasta que mi amiga me dice eso, me dice lo de la calle, me entero que estoy embarazada, no era de mi esposo, ¿verdad? Mi esposo actual. Y yo digo, pues, ¿qué pasó aquí? Voy a donde el ginecólogo, pastora. Digo, este bebé yo no lo puedo tener, yo estoy enferma, mira los papeles. Tenía, ¿verdad?, lo que es clamidia bastante avanzado, y tenía herpes. Okay. Y entonces recuerdo que el ginecólogo me dice, Jimari, para yo practicarte un aborto, yo tengo que tener mis propios análisis. Y de ahí se parte. Y recuerdo que gracias papá, te amo, Señor. Recuerdo que cuando me manda a hacer los análisis, salgo todo negativo, estoy sana. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es No bueno. tenía endometriosis y no estaba enferma. Gloria a Dios. Ahí experimenté Aleluya. el primer milagro de parte de mi Dios, sin conocer, ¿sabes? Sin saber su misericordia. Y ya le estaba tratando conmigo. Pero uno no lo ve de esa manera. Y decido tener a mi hijo. Mi esposo actual, le cuento, le digo, mira, yo voy a tener un bebé y yo me voy a dedicar a él, pero yo no quiero tener nada contigo. Y recuerdo que él me dijo, sus palabras fueron, tú no sabes con el propósito que Dios me puso en tu camino. Y esas fueron sus palabras que calaron hondo en mi corazón. Y me di la oportunidad con él. Sin embargo, con él nos respetamos. No tuvimos intimidad hasta que yo tenía como 4 meses de embarazo. Pero aún así, yo seguía fumando con mi hijo en la barriga. Seguía practicando lo mismo y estando embarazada. Me doy la oportunidad con mi esposo por aquellas palabras que me dijo. Okay. Tú no sabes con qué propósito Dios te puso en mi camino. Eso como que me trabajó. Ya eran 2. Pero él tenía conocimiento del Señor o había estado en el Señor o algo. Su mamá. Su mamá, porque él estaba en Isabela para ese entonces, porque él trabajaba en riego, en energía eléctrica para ese momento, y a él lo movían de diferentes pueblos. Okay. Él estuvo en todos los pueblos, en ese momento estaba en Isabela hasta que me conoció. Okay. Y me dijo esas palabras, y eso como que me trabajó, y me lo llevó a vivir conmigo. Okay. Me lo llevó a vivir conmigo y mi amiga, que es la tía de mi nene. Entonces, me doy la oportunidad con él hasta que a él lo trasladan para Fajardo. Okay. Cuando a él lo trasladan, porque él es natural de Las Piedras, okay, pero su papá vive en Fajardo. Okay. Lo trasladan para Fajardo y él estuvo 1 año semanalmente bajando a verme en casa de mi papá, porque ya ahí yo decido irme a vivir con mi papá. Okay. Y ahí estaba un poco tranquila por lo del bebé, pero aún practicaba el vicio. Estando embarazada. Sí, estando embarazada. Lo practicaba hasta que me entero que mi hijo venía con labio viporino. No traje la foto, pero sí. Tengo evidencia en los sonogramas 3D que mi hijo venía con labio viporino. Okay. Y entonces mi esposo, ¿verdad? Siempre estuvo ahí. Mi esposo actual siempre estuvo ahí. Papá, ¿verdad? De mi nene de sangre, solamente le dio el apellido. Pero mi esposo me cogió de 1 mes de embarazo, o sea, enterándome yo, ya yo tenía aproximadamente, cuando yo me enteré, yo creo que semanas o meses. Okay. Y él me dijo, no, o sea, ese bebé yo te voy a ayudar. ¿Y tu nene se relaciona con su papá biológico? No. Okay. Pero sí tiene conocimiento, eso más adelante. Ok, está bien. Pues mi esposo, hasta que yo le digo a mi esposo, mira, yo no puedo seguir en esta condición. O tú me pones casa o nos separamos, porque yo no puedo estar tú allá y yo acá. Y entonces ahí me pone casa y me trae a vivir para Fajardo. Que yo decía que para Fajardo no iba. Yo decía, yo voy a vivir en Dorado, pero para Fajardo yo no voy. Pero como Dios es Dios,
y Dios sabe los caminos del hombre y Él conoce el futuro y todas las cosas. Él sabía que en Fajardo yo le iba a servir. Porque en Atillo, Él me lo dijo en una ocasión que yo le preguntaba, Señor, ¿por qué me llevaste tan lejos? Eso más adelante. me adelanto. Pero qué lindo, ¿verdad? Amén. Cómo Dios hace provisión para ella, porque es que de otra manera tú no, o sea, ese era tu ambiente, ese era tu hábitat, eso era donde tú pecabas, o sea, tú no ibas a salir de ahí voluntariamente, tú no te ibas a mover de ahí. No. O sea, que Dios te involucró sentimentalmente con una persona. Aleluya. Esa persona Poderoso es el Dios. canal que Dios utiliza para sacarte de ese lugar, Sí. ¿ok? Y te lleva a Fajardo. ¿Qué pasó? Pues en Fajardo me puso una casa, entonces empezamos a vivir juntos. Cuando voy a dar a luz a mi bebé, el ginecólogo me dice, ¿estás preparada, verdad? Porque él venía sin nada, Ok. venía sin nada. Y todo el mundo esperando al bebé porque ya todo el mundo había visto el 3D se ve todo. Ajá. Cuando el bebé nace con su labio normal y su nariz normal. O sea que es otro milagro. Otro milagro más. Otro milagro Gloria más. a Dios. Mi esposo fue el que le puso el nombre. Papá lo reconoce, papá biológico lo conoce, pero hasta ahí. Hasta ahí. Entonces sigo viviendo en Fajardo, pero todas mis cosas, WIC, plan médico, todo lo tenía en el pueblo de Camuy, lo cual era una excusa y una puerta para supuestamente yo salir a mis citas, pero yo iba sola. Ok. Todavía seguía practicando lo mismo. Todavía estaba ligada Ok. a esas ataduras, lo dejaba él por acá, a veces él bajaba conmigo, a veces yo me iba sola con el bebé, iba y buscaba la droga, ya había salido un poco de lo que era el control, ya lo tenía otras personas, ese control ya yo lo había soltado porque me había venido a vivir para Fajardo, pero me la seguían facilitando. Fumaba con los cristales subidos y mi bebé recién nacido en el carro. No me importaba, ¿sabes? Me metía en los puntos con el bebé, hacíamos cápsulas con los cristales. Para mí era un chiste tirarle el humo a mi bebé, a mi nene de 12 años. La ignorancia, Sí. atada, cegada. Hasta que un día me entero por mi vecina que me dice, tu esposo está entrando mujeres a la casa. Y yo, pues, como era brava, y yo le decía, me le metí en la casa a la dama y ya le quería dar a la señora, porque yo le decía que ella se estaba metiendo en mi vida. Yo bregaba con brujería. Y entonces, pues, fuimos a las consultas, hicimos lo que teníamos que hacer en ese momento, y el enemigo siempre con sus medias verdades, porque él es padre de toda mentira y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Supuestamente el enemigo me decía que sí, que había personas. Y entonces recuerdo que nosotros íbamos a diferentes festivales, y en esos festivales él me dejaba sola y yo no entendía por qué. Si hoy te hablo es porque esa parte Dios la sanó, porque yo no podía hablar de esa infidelidad, y ahí es que entonces puedo entrar a lo que es cómo Dios llega a mi vida. Y recuerdo que se desaparecía en los festivales y yo decía, pero ¿y dónde está él? Y la palabra que me había dicho la vecina como que me fue trabajando. Ajá. Hasta tal punto que un día en mi cuarto le digo al Señor y miro al cielo. Digo, si tú eres Dios y tú eres real, que lo que Él está haciendo salga voluntariamente de su boca. Si tú eres real y si tú existes, ¿verdad? Con el respeto a mi Señor. Y recuerdo que voy al Claro a buscar todas las llamadas y veo todas las llamadas de teléfono a diferentes teléfonos y yo comencé a llamar. Comienzo a darme cuenta que eran diferentes mujeres y empiezo a calcular y digo, pues por eso fue que me conoció en Isabela, porque a él lo movían de pueblo en pueblo, o sea, él salió de un adulterio, salió de fornicación, ¿verdad? Dios también lo libertó de ahí. Entonces recuerdo que cegada por esta persona que estaba ya, cuando yo me iba para Camuy, él la llevaba a mi casa. Entonces yo... O sea que lo que te decía la vecina era verdad. Era verdad. Ok. Era verdad, y recuerdo que él llega a casa y empieza a decirme, estuve con fulana, con mengana, con sutana, y empezó a mencionarme todos los nombres. Y ahí entonces recuerdo que yo, bien molesta, cerré el puño y le metí un puño en la cara, sólido, amada, sólido, Dios mío, Padre, donde fuimos libertadas.
Realmente Dios es grande y Dios es poderoso. Aleluya, y si Dios sí. lo hizo conmigo, lo hace con cualquiera, Amén. porque para Él no hay límite. Y lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Amén. Porque mi Dios es real. Y recuerdo que recogí todas las cosas, pero no podía salir de mi casa. Ok. No podía salir de mi casa. Y molesta, yo tenía mi pelo bien largo en ese momento. Voy a un beauty a cortarme el pelo porque yo había hecho una llamada a una persona y yo sabía que esa persona tenía grilletes porque tenía unas muertes encima. Y le digo, fulano de tal, que es mi esposo, se acostó con tu esposa, yo te lo voy a setear y tú lo vas a matar. A mí no me importa dónde tú lo vayas a tirar, pero yo quiero que tú hagas esto. Yo no sé lo que tú vayas a hacer con ella. No hay problema. De ahí mismo él empezó, me acuerdo que en esa llamada él comenzó a entrarle a cantazo a su esposa, a hablar con la ¿Y persona. era verdad? Sí. Ah, ok. Yo creía Sí. que era que tú te lo habías inventado. No, Ok. era todo lo que había pasado, era verdad. Ok, que era O sea, verdad. Era verdad. Ok. Entonces yo obtuve el número de él porque ella... Por el celular. Por el teléfono. Ok. Exacto. Entonces cuando estoy en ese beauty, recuerdo ya yo había hecho la llamada, ya yo había planeado todo. Él estaba en Las Piedras, donde está la iglesia madre de nuestro concilio. Él estaba en una, ay Dios mío, en una técnica que hay por allí en la orilla de la carretera de la Luz. Él estaba haciendo, ¿verdad?, trabajo allí. Y recuerdo que yo estoy en el beauty, amada, y se me acerca la dama que me está cortando el pelo y me mira a los ojos y me dijo, mujer, una testigo de Jehová, amada, Ajá. mujer, lo que tú estás pensando hacer, mi alma adora a Jehová, no lo hagas. Así mismo yo abrí mis ojos y decía, pero ¿y cómo ella lo sabe? Porque yo acostumbraba a hacer las cosas en silencio. Ajá. Y recuerdo que aquella palabra fue como penetró. Ajá. Por eso yo digo que aunque nosotros no veamos cuando predicamos, tal vez una vida convertirse, pero esa palabra está ahí sembrada. Seguro que sí. Y el Espíritu Hace su Santo efecto. va a hacer su efecto en el momento cuando menos uno se lo espera. Aquello siguió germinando en mi corazón. Y eso siguió trabajando hasta que yo lo llamo. Párate ahí, párate ahí. Santo. A ver. Díganme si se están gozando. Pónganlo ahí en la pantalla, que ahora nos vamos a enterar qué pasó. Esto está tremendo. Esto está tremendo lo que Dios está haciendo. Díganme si se están gozando con este testimonio de lo grande y poderoso que es nuestro Señor. Amén. Aleluya. Amén, amén. Dale. ¿Qué pasó? Mire, usted entendió lo que está pasando aquí. Ella hizo una llamada telefónica al esposo de una de las personas, de una de las mujeres con las que su esposo le estaba siendo infiel. Lo llama. Esta persona está con un grillete. Si está con un grillete, no es porque sea muy bueno. Por lo tanto, ella utilizó eso. Le dijo que le iba a facilitar dónde estaba su esposo para que él fuera a matarlo. O sea, que ella estaba organizando la muerte de su esposo. Eso es así. Eso es así. Y él Mira, recibió. dicen que se están gozando, tremendo testimonio. Gloria a Dios. Amén. Pues él recibió la llamada. Ya Ajá. la había recibido. Cuando yo lo llamé, digo, mira, no vayas a este encuentro, porque lo que va a pasar es esto. Y me dice, ya yo recibí la llamada, Yumari. Él iba a encontrarse con esa persona. Y Dios puso su mano. Porque ahí, entonces, él no va. Yo no hago lo que iba a hacer. Y recuerdo que como quiera seguía rebelde, no le hablaba. Lo llamé para avisarle. Pero todavía tenía mis maletas recogidas, pero no podía irme de mi casa. No, era Dios porque recuerdo que, ¿verdad? En drogada, bajo las sustancias controladas, recuerdo que estoy en una escuela en Ceiba, en el parking, así bien atada, tratando de controlar las emociones y los sentimientos bajo los efectos de la sustancia. Y recuerdo que se me acerca una dama y me toca el cristal y me dice, por el proceso que tú estás pasando, Dios lo va a restaurar en mi iglesia. Mira, yo me bajé y yo quería darle y no podía. Yo decía, pero ¿y por qué no le puedo dar? Hoy puedo entender que lo que me cubre a mí la cubría a ella. Y yo decía, pero ¿y por qué yo no te puedo dar? Y yo iba para encima y no le podía dar. Y yo decía, pero ¿y qué te pasa? Y ella decía, la sangre de Cristo tiene poder. Gloria a La Dios. sangre de
esto tiene poder. Y yo decía, ¿qué sangre ni sangre? ¿Qué sangre ni sangre? Y mira, amada, yo ciertamente ese poder, yo lo vi, yo no le podía dar. La sangre de Cristo la cubrió, que es la misma que nos cubre hoy a nosotros. Mi alma adora al Señor. Y yo decía, pero ¿y por qué no te...? Y ella me decía, por el proceso que tú estás pasando, Dios lo va a restaurar en mi iglesia. Y yo, pero dime quién te lo dijo. No se lo había dicho a nadie. El Espíritu Santo que revela y saca lo oculto a la luz se lo había revelado. Amén. Mi alma adora al Señor. Y recuerdo que ella cogió y se fue. Nunca le pude dar. Nunca pude acercarme a ella. No pude, amada. No pude. Uno dice estas cosas y el que le dice, porque esto es locura, ¿verdad? Pero para nosotros es poder de Dios. Amén. Señor, aleluya. Sí, Señor. Y entonces, aquello fue calando. Me había dejado su número y aquello fue calando. Y recuerdo que en esa semana, mi esposo, ya el Espíritu Santo venía trabajando con él y él lloraba, ¿verdad? Amargamente pidiéndome perdón y yo no lo perdonaba. Y recuerdo que él buscando ayuda, fuimos a 3 iglesias. Por eso yo siempre recalco que cuando una vida entre por esas puertas, recíbalo de par en par. Porque recuerdo que visité 3 lugares y en esos 3 lugares desconsolada, rota, devastada, atribulada, quebrantada, nadie me abrazaba. Nadie veía mi dolor. Por eso yo creo en el discernimiento del Espíritu. Creo que cuando una vida entra por esa puerta, nos sentimos perdidos. Sí, necesitamos guianza, necesitamos ayuda porque no sabemos dónde estamos. No sabía dónde yo había entrado, pero buscando esa ayuda porque él me decía, vamos, nos van a ayudar. Y a los 3 lugares que fuimos, en ninguno recibí un abrazo, en ninguno recibí una palabra de aliento. Y recuerdo que le dije, pues vamos a esta, que aquella muchacha dijo y que Dios y que iba a restaurarlo ahí, decía yo, ¿verdad? Y recuerdo que era una media vigilia y llegamos, la llamé, ella nos explicó, nos vestimos y llegamos a ese lugar donde pertenecemos hoy para la gloria y honra del Señor. Y recuerdo que llegamos atados, y nos sentamos allí. Yo empecé a burlarme de los predicadores y a reírme, amada. Y a reírme y a burlarme hasta que uno de los predicadores, porque en ese momento estaban predicando, creo que eran 2 o 3 predicadores a dúo, y se voltea y comienza a hablarme todo lo que yo había pasado. Todo. Tanto así que no habían hecho el llamado y ya yo y mi esposo estábamos en el altar llorando. Los dos. Aquello fue algo tan... Yo solamente recuerdo la risa, la burla, y cuando abrí mis ojos ya yo estaba en el altar. Y ahí entré en el proceso donde me reconcilio con el Señor, donde acepto a mi Dios como mi único y exclusivo Salvador. Amén. O sea que ese día fue el día en que te encontraste con el Señor, llegaste a esa iglesia. ¿Qué pasó ahí entonces? Después de ese día, ¿qué pasó? Porque estabas con el problema, la situación de tu esposo. ¿Cómo se restauró la relación de ustedes? No fue de ahora para ahora. Yo entré en un proceso de sanidad, un proceso de perdón, un proceso de aceptación, porque yo todavía aún sirviéndole al Señor, yo no lo podía ver, yo no podía intimar con él, yo no podía ni siquiera hablarle, pero seguían oyendo a la iglesia. Y recuerdo que le decía al Señor, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero este corazón está roto, este corazón está quebrado, este corazón está lacerado. ¿Cómo tú lo vas a hacer? No sé. Y cada vez que llegaba un predicador a la iglesia me señalaba de la banca. Y yo decía, pero ¿y qué es lo que tú tienes conmigo? Yo no tenía que decir absolutamente nada, yo estaba ahí. Yo decía, yo no quiero salir como yo llegué. Yo no sé con qué propósito tú me traíste, pero yo no quiero ser una cristiana más. Yo quiero ser... Y yo hablaba sin saber a nada. Yo quería ser diferente y todavía ese anhelo está. Gloria al Señor. Y recuerdo que una evangelista fue a la iglesia y me mira y me dice, me llama. Me dice, ven acá. Y me recuerdo que me llama al frente y me dice, le estás pidiendo a Dios un corazón nuevo. Y yo empecé a llorar porque era así. Y me dice, pero ese corazón tiene unos requisitos para ese corazón nuevo. Y yo la miro perdida. Me dice la palabra que sobre toda cosa guardada guarde tu corazón. Tú tienes que estar en la disposición de que ese corazón que te van a entregar, tú lo vas a cuidar. Y yo desesperada.
recuerdo que dije que sí. Y recuerdo que ella pone su mano en mi corazón y yo caigo en descanso en el suelo. Comienzo a escuchar una bandeja cuando tú abres los cuchillos de tu casa. Ajá. Y yo empiezo a escuchar eso en mi oído, pero no podía abrir mis ojos. Yo empiezo a escuchar como que un revolú de cuchillos en mi oído. Y recuerdo que de momento hubo un silencio y ahí abro mis ojos. Y yo recuerdo que mi despertar fue como que yo volví a nacer. Yo volví como que todo como si te hubieran hecho un trasplante de corazón. Literal, amada. Yo diría que sí, que eso pasó. Yo diría que sí, que pasó, porque cuando yo vi a mi esposo no lo volví a ver igual. Ok, dice Nadia Quintana, mi amiga de infancia, Jimari López Ortega, me gozo tanto de ver cómo Dios te transformó, restauró y cómo te usa. Son testigos. Me vieron, ¿verdad? Y son personas que sí, Nadia sabe, ¿verdad? Cómo Dios, ¿verdad? Ha trabajado en nosotros y cómo Dios nos ha transformado. Qué lindo. Y recuerdo que sí, que fue un trasplante, no volví a ver a mi esposo igual. O sea, que aquella noche se removió todo lo que había. Ahora, de ahí, de ese corazón nuevo, hasta hoy, yo he tenido el compromiso de guardarlo, porque eso viene, eso va. Y recuerdo que en un momento dado, le dije al Señor, pero ¿y por qué viene? Pero ¿y por qué otra vez? Porque me traía el pasado. Pero ¿y por qué lo amas? ¿Por qué lo perdonaste? Y ahí Dios comenzó a fortalecer. porque esa es una batalla. Exacto. Esa es una batalla que tú vas a tener que seguir librando, que vas a tener que seguir, porque esos demonios del pasado siempre están rondeando. O sea, siempre van a estar ahí tratando de buscar si hay alguna abertura, si hay algo por donde poder entrar. Pero mientras tú te mantengas haciendo la voluntad de Dios, mientras tú estés dispuesta a mantener tu vida consagrada para Dios, haciendo la voluntad de Dios, no va a haber forma de que eso tenga entrada. Bien, ¿cuánto tiempo ha pasado desde ese momento de tu conversión al día de hoy? Llevamos ya 10 años. 10 años. 10 años. Dentro de ese transcurso, mi primera experiencia, recuerdo, amada, que orando en la sala de mi casa, Dios me dijo a través de su Santo Espíritu, busca a quien era tu esposo y escríbele a quien es su esposa actual y pídele perdón. Yo, pero ¿y por qué yo tengo que pedirle perdón? Pero si es que yo no sabía. El Señor, le vas a escribir, y me dio instrucciones concretas. Y recuerdo que la busqué por Facebook y le dije, mira, ella todavía tiene al sol de hoy, ella tiene toda esa evidencia de cómo yo le pedí perdón a ella y a quien era mi esposo, quien me maltrataba. Y hoy por hoy tenemos una relación de hermana, que el que lo oye dice, de verdad, ese es mi Dios. Y de ahí, ¿verdad? Dios comenzó un proceso de lo que era el perdón a mí misma, la sanidad interior. Y uno se da cuenta a medida que uno va hablando qué cosas han sanado y qué cosas no. y sí, ha sido un proceso algo. Lo que pasa es que recuérdate que tu proceso es un proceso que es gradual, ¿ok? O sea, tu proceso de sanación es gradual. Va a ir poco a poco con el transcurso de los años y las experiencias. Yo te digo, los otros días yo estaba en el altar. Yo tengo una esquinita del altar que yo le digo mi esquinita de guerra, que es a donde yo peleo mis batallas. Y mientras yo oraba, ¿verdad? Y hablaba con el Señor, yo le daba gracias a Dios. Y le decía, gracias porque siento que no soy ni una cuarta parte de la persona que llegó al Evangelio hace 36 años. Siento que cada día que pasa, crezco más. Cada día que pasa, aprendo más. Cada día que pasa, siento como que me acerco más a Dios. A veces pensamos, ya lo alcancé todo. No. Estás apenas gateando. ¿Ok? Estás como quien dice, experimentando unas cosas que jamás pensaste experimentar. ¿Ok? Pero todavía hay otras que debes de sanar. Sí, amén. ¿Por qué? Porque aprendiste a perdonar. Pero
cuando tú te miras ahora, ¿cómo tú te ves, Jimari? ¿Cómo tú te ves ahora 10 años después de lo que Dios ha hecho contigo? ¿Cómo te ves? No soy una cuarta parte de lo que era. ¿Te sientes realizada? ¿Cómo realizada? O sea, ¿te sientes que dice, me siento bien con lo que estoy haciendo, me siento contenta con lo que estoy haciendo, quiero lograr más cosas, quisiera... ¿Cuáles son tus metas? Ya que ellas quedaron, olvídala. Acéptalo. Amén. Aleluya. Pero ahora tienes un reto tan grande por delante. Básicamente la Universidad de la Vida te ha enseñado tanto. ¿Qué metas tienes? ¿Qué metas tienes? Porque, o sea, si no las podemos trazar en esta Amén. noche, porque de verdad que, o sea, tienes tanto que dar. Amén. Pues mira, en el momento que entro al Señor, que Dios comienza a levantarme, que fui enseñada por medio de su Espíritu Santo. A medida yo quería más y quiero más. Y cada vez que experimento cosas lindas, yo quiero esto, quiero lo, Señor, que Dios me lleva a ese deseo de hacer retiros de mujeres. Pero tenía en mi mente, pero es que tú no eres nadie, pero ¿y por qué tú vas a hacer eso? Eso hay que superarlo. Exacto, y comienzo a hacer esos retiros de mujeres, porque yo quería hacer lo que no hicieron conmigo, y es poder ser restauradora de grietas, Sí, eso está restauradores de portillos. hermoso. Y comienzo, ¿verdad? A Dios comienza a levantarme, comienza, ¿verdad? A abrirme puertas. Me menospreciaba, todavía tengo sueños, todavía tengo metas, pero es como bien dice, todavía está ese pensamiento, lo lograré, es muy tarde. Tienes 33 años. Y todavía Lo puedes tengo- lograr, si está dentro de la voluntad de Dios, lo podrías Amén, lograr. amén. Pero no es necesario. O sea, no es necesario. Si lo quisieras lograr, lo podrías hacer porque tienes más que 33 años. Pero está dentro de la voluntad de Dios. ¿Sería favorable eso para lo que Dios tiene contigo? Es que tienes un mar de oportunidades Amén. dentro de la obra de Dios para realizar tantas cosas maravillosas, para trabajar con jóvenes, para trabajar encanta. o sea, para trabajar con matrimonio. O sea, Dios te llevó. O sea, todas esas puertas tú las abriste, Dios las fue cerrando una a una, y cuando te abrió la última puerta, te la abrió para bendecirte. Mira, te voy a decir cómo sé que el tiempo nos ha traicionado, pero hay algo que no quiero dejar pasar. Amén. Me comentaste rápidamente una experiencia que tuviste con tu hijo menor y no quisiera que dejaras pasar esa experiencia. Amén, sí, amén, claro que sí. Porque siento que hay muchos padres que la tienen que escuchar. Amén, sí. ¿Ok? Eso. Y después te voy a decir lo que te iba a decir. Santo. Pues mira, yo tengo un niño de 8 años. A la edad de 5 años, mi hijo experimentó unos pensamientos, porque fueron en varias ocasiones donde el enemigo le decía, mamá, el enemigo me dice que me gustan los nenes. Que me gustan los nenes, y ahí, yo como mamá, porque ninguna estamos preparada para esto, o sea, para esta noticia, y menos a la edad que él tiene, O sea, a la edad que él tenía. Cuando él te dijo eso, ¿cómo tú lo Pensé tomaste? en todo lo que yo había experimentado. Yo digo, viniste ahora a atacar a mi hijo. O sea, eso fue lo primero y aguanté el guía de la guagua, porque recuerdo que fue la guagua. Aguanté el guía y dije, pero viniste a atacar a mi hijo, y comencé a llorar desconsoladamente. Llego a mi casa, mi hijo se baja, yo guardé silencio, yo no le reclamé, yo no grité, yo solamente comenzaron a bajar lágrimas. Y en mi mente decía, pero viniste a atacar a mi hijo. Y aguanté el guía fuerte. Y recuerdo que no me bajaba de la guagua, y mi esposo va y me dice, ¿qué te pasa, ma? Y yo hacía, no podía hablar porque yo no podía aceptar ni podía asimilar que mi hijo estuviera enfrentando en esa batalla. A tal punto que el enemigo le decía, y me dice, mamá, el enemigo me dice que te caiga encima. Con 5 años. Mamá, el enemigo me dice que te mate. Mamá, el enemigo me dice esto. Y ya eso era como que tan fuerte que recuerdo que ya yo me sentía como en un campo de minas. Pisaba aquí y explotaba. Pisaba aquí y explotaba. Que ya yo físicamente y espiritualmente me estaba debilitando. Y recuerdo que mi esposo me dice, no, es que esto hay que pelearlo. Y recuerdo que comenzamos a orar y el Señor nos da la instrucción de comprar una pizarra. Y pusimos esa pizarra en el cuarto y el Señor nos dijo,
le van a enseñar textos bíblicos. Y él tiene un vozarrón. Y empezamos a darle las armas de nuestra milicia para que él pudiera también batallar, porque nosotros hacemos una parte, pero ellos tienen que aprender a pelear esta batalla también. Y recuerdo que comenzamos a enseñarle que cuando él cantaba, los demonios huyen. Comenzamos a enseñarle textos bíblicos en específico para que él se fuera fortaleciendo a tal punto que hoy tiene 8 años y estamos, ¿verdad?, ayudando a otros padres que están en la misma situación, que jamás pensé que me iban a tocar esos casos. Pero puedo hablar algo que he vivido, porque yo soy de las que digo, no puedo hablar algo que no practico. Y recuerdo que él me dice, mamá, si yo salí de ahí y pude vencer, otros niños también lo harán. Amén. Amén. Otros niños lo harán, y hoy por hoy él ha podido vencer y puede hablarlo. Puede hablarlo como él pudo vencer. Pero eso sí quiso atacar, eso sí quiso meterse en mi hogar. Pero yo no lo permití. No lo permití, y el Espíritu Santo nos fue mostrando en visiones que eran fortalezas que se querían levantar en el hogar. Y habían puertas que como papá también habíamos abierto, y el enemigo se estaba infiltrando hasta que, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos fue guiando para identificarlas y cerrarlas. Amén, amén, qué lindo, ¿verdad? A veces nosotros nos sorprenderíamos de todo lo que hay en la mente de un niño, y a veces no le damos importancia, los dejamos así quietos, como que ellos no tienen sus luchas, que ellos no tienen sus batallas, pero ellos también tienen sus luchas, tienen sus batallas y bregan con todo esto, ¿verdad? Así que en esta noche yo estoy segura que aquí podríamos estar hasta mañana. ¿Qué? Con estos 33 añitos nada más que ella tiene, tiene unas experiencias. Tuve COVID 28 días, También. a punto de la muerte. El año pasado también. En septiembre. Nosotros lo pasamos en marzo del año Yo pasado. botaba hasta coágulos de sangre por la nariz. Yo perdí todo mi cabello, me dio microplasma, los órganos estuvieron a punto de un colapso. Y Dios puso su mano. Bien. O sea que fíjense cómo Dios, ¿verdad?, se glorificó en la vida de ella. Yo le voy a decir algo como yo lo veo. Y yo le decía a mi esposo que yo veo la vida de ella como si Dios hubiera cogido un rompecabezas. Yo no sé si a ti te gustan los rompecabezas, pero mi esposo y yo tuvimos una época, la familia, donde comprábamos rompecabezas hasta de 1000 piezas. Y lo poníamos encima de la mesa y nos sentábamos todos al mal ese rompecabezas. Yo creo que Dios te cogió a ti como si fueras un rompecabezas. Y cogió todas tus piezas, Jimari. Y una vez montó totalmente ese rompecabezas, verdaderamente lo que estamos viendo en esta noche no es ni una sombra de lo que ella se ha convertido. Por eso yo quiero que en esta noche, Jimari, tú te lleves de aquí. Bueno, tú quedaste en mi corazoncito, ¿viste? Y sé que quedaste en la audiencia de Cuéntame tu Historia. Esta noche yo te quiero entregar esto. Quiero que te lo lleves y que cada vez que lo veas, pienses que esta es la obra que Dios ha hecho en ti. Ya mismo ya lo va a enseñar. Logramos, gracias a Creative Designs, by Tania Merari, le pedí de favor que quería plasmar un rompecabezas de la vida de la evangelista Jimaris López Orengo, y ella me complació. Esa es una de las ovejitas de esta iglesia. Y me creó este rompecabezas con la historia de tu vida. Esta es tu historia plasmada en un rompecabezas. Eso fue lo que Dios hizo contigo. Te unió cada pedazo. Y donde quiera que la planta de tus pies pisen, habla lo que el Dios Altísimo ha hecho contigo. Te admiramos y te respetamos, ¿verdad?, por la valentía que has tenido, y te agradecemos que hayas abierto tu corazón para esta audiencia
y le hayas contado esta hermosa obra que Dios ha hecho en ti. Quiero que ellos lo vean. Enséñaselo, pastor. Que no se caiga, papá. Te adoramos, Jesús. Recibe la gloria, Señor. Recibe la gloria. Recibe la honra. Te convirtió en un diamante. Y lo que falta, ¿verdad? Porque esto apenas se empieza. Así que es maravilloso. Qué lindo, ¿verdad? Es maravilloso, así que llévatelo como un recuerdo de que estuviste aquí y ponlo en un lugar en tu casa donde donde te recuerde esa obra tan maravillosa que Dios ha hecho en ti. Espero que esta no sea la primera vez que nos veamos, que podamos compartir más adelante y que podamos impactar a muchas mujeres, porque esto no fue en vano, verdaderamente esto no fue en vano. Así que en esta noche le damos las gracias a la audiencia. El pastor Jorge Gran quiere hablarnos Dios le algo. bendiga a todos los hermanos que nos están viendo. El Señor, ya que vamos a una ñapita, como decimos en el campo. Ven acá porque no sé, lo que único se me ve la barriga. Aquí vamos a Tienes decir, que ahora subirlo un poquito, pastor. Ok, vamos por ahí. Ahí está bien. Ahí sale, gloria al Señor. Usted estaba mencionando de la prueba que tuvo con su hijo sobre aquellos sentimientos que estaba teniendo hacia su mismo sexo. Usted está expresando que el mismo niño, cuando le confesaba su problema, decía que era el enemigo. Sí. ¿Usted está consciente de que hace un tiempito atrás, yo creo que fue antes de la pandemia, cuando fue que se trató de aprobar una ley aquí? Sí, antes de la pandemia. La perspectiva de género. Pues el legislador que es independiente, ahora mismo se me olvidó el nombre. Vargas Vidot. Este senador trató de impulsar junto, ¿verdad?, a proyectos, ¿cómo se llaman los de Bernabé y otras personas que están del otro partido? El partido le dieron esta oportunidad en el Senado para ellos tratar de impulsar esa perspectiva de género dentro de las escuelas, y dentro de lo que se hablaba en esas discusiones era que si pasaba algo como eso y nosotros los cristianos hiciéramos lo que usted hizo, nos podían mandar incluso a servicios sociales a quitarnos a nuestros hijos. Y eso se estuvo dialogando, y gracias al Señor, ¿verdad?, tuvimos la victoria de que eso pues no recibió los votos, pero no lo recibieron, pero van a seguir intentando eso. Y fíjese la bendición de hacer estas luchas, porque ahora mismo todavía nosotros como cristianos podemos hacerlo, podemos intervenir con nuestros hijos, Señor, y orientarlos de acuerdo a nuestra fe, porque se supone que nosotros somos objetores por conciencia de lo que el gobierno quiere hacer. Ahora mismo se supone que en las escuelas en agosto ya hubiese empezado la perspectiva de género. Ahora están diciendo que va a empezar en enero, pero también escuché a un profesor decir que él tenía sus reservas con eso porque él no estaba de acuerdo. O sea, incluso van a obligar a maestros que están en contra de todo eso a enseñar la perspectiva de género, y todo por un dinero que va a enviar de Estados Unidos el Partido Demócrata, que es el que representa el presidente de este momento, amén, el señor Biden, que está ofreciendo ese dinero a las escuelas que propulsen esa perspectiva de género, y las escuelas que no la propulsen no le van a dar esos millones de dólares, ¿no?
O sea, todo eso es lo que se está moviendo Sí, y cuando vemos que hay gobernantes que lo único que le importa o su Dios no es el nuestro, es el dinero. Y dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pues podríamos vernos en un futuro en contra de la pared, porque vamos entonces a tener que decidir o obedecemos a Dios o obedecemos a los hombres. Así estamos. Aunque por ahora, gracias a Dios, que esos proyectos se pudieron detener y yo espero que los echen a la basura. Amén. Sí, ¿Verdad? Señor. Sí, Señor. Si usted se hubiese encontrado con ese obstáculo en ese momento y que estuviera pensando, wow, ¿y qué hago? ¿Qué le digo a mi hijo? Ve, porque usted está diciendo que Dios la orientó Amén, a sí, comprar Señor. una pizarra Señor, y ¿verdad? Hacer unas cosas, ¿verdad? Pero si usted hace eso con esa ley, usted podría perder hasta sus hijos. Por eso es que nosotros seguimos luchando contra todas estas leyes. Amén. Amén. Aunque lo quería traer ¿verdad? Comentarlo, darle este enfoque, porque estamos viendo, ¿verdad? Cómo el gobierno Nos quieren quitar los derechos. Es escrito, está Y escrito él que mismo reconocía, me dice, mami, el enemigo me dice. No, nosotros batallamos contra todo eso, batallamos contra todas esas leyes, estamos opuestos a todo eso, orientamos de hecho, en esta iglesia, un 99% de los estudiantes son homeschooling. porque imagínense, entonces creo que ya se aprobó, ya esto estaba aprobado creo que desde el tiempo del otro gobernador, ¿cómo es? García Padilla Sí. había aprobado ya, o había dado instrucciones que se le permitieran a los niños que querían ir vestidos de niñas a la escuela, Que lo y hicieran. que si los decían a los padres tenían que estar obligados a comprarle esa ropa. ¿Qué usted piensa de todo eso? Señor, reprenda. Sí. O sea, Por eso por eso es que yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo la pastora ahorita, que usted tiene un testimonio que es para este tiempo y para esta época, Sí, Señor. para demostrar, ¿verdad? Que Dios tiene una alternativa a todas estas problemáticas sin tener que ir a buscar ayuda en psicólogos, que lo que van a fomentar ese tipo de conducta. Amén. Y el psicólogo que no lo haga también tiene problemas, pueden perder hasta sus licencias. Eso fue todo lo que se tuvo, porque yo estuve muy pendiente de esas vistas, porque como pastores tenemos que estar muy en conocimiento de todo lo que está pasando, porque nosotros tenemos que orientar a la iglesia, y decirle, no, hermano, hay que tener cuidado con esto. Por supuesto, a la hora de que se metan con nuestra fe y con nuestra conciencia y con nuestra religión, pues ahí ellos chocan, y ahí pues ya que ellos hablan mucho de separación de iglesia y Estado, ahí nosotros le sacamos también la separación de iglesia y Estado para que no se metan dentro de nuestra religión. Dios le bendiga. Amén. Así que definitivamente, Gimaris, tú no permitas bajo ninguna circunstancia que nadie te diga que tú no puedes hablar lo que Dios ha hecho en ti. Amén. De verdad que no. Porque No, y es bíblico, es bíblico, para es este bíblico. tiempo fuiste llamada. Cuando Para este aquella tiempo. mujer que el Señor describe, que la mujer de flujo de sangre, ¿verdad? Que la tocó, los discípulos y todo el mundo que dice, ¿por quién te está tocando, Señor? Bueno, pero la pregunta lo que quería precisamente es forzar que aquella que había tenido la experiencia la comunicara. Dios liberta a un endemoniado en Gadara. Después que lo liberta, el endemoniado se quiere ir con Jesús en la barca, pero Jesús, ¿qué es lo que le dice? No, vete, vuélvete a tu casa y cuéntale de las maravillas que Dios hizo contigo, y contar las maravillas también incluye hablar de cómo fue esa transformación. Con que yo sé que yo también pasé por eso, porque yo salí de las drogas. La policía estatal, diciendo policía estatal, también hacía muchas diabluras, y cuando vine al evangelio había siempre gente, tú tienes que estar diciendo eso,
Tú sabes, siempre me miraban por encima, porque cuando yo me convertí hace 36 años atrás, era muy distinto, había una presión terrible para el que venía de las drogas. Imagínate, un guardia justo peor. O sea, esto no me miraba por encima y eso era algo terrible. Con que, gloria al Señor, ¿verdad? Que la actitud esa ha cambiado bastante en las iglesias y hoy se recibe con amor aquel que viene, ¿verdad? Lastimado del mundo. Gloria al Señor, sí, aleluya. Pero, gloria al Señor, ¿verdad? Que a usted, a eso que parece negativo, es algo positivo en las manos del Señor, porque va a ayudar a todos los hermanos y todos los amigos que pudiesen estar viviendo esas mismas situaciones y por temor no las cuentan, y al escuchar el testimonio pueden recibir el consejo de Dios. Amén, gloria al Señor. Así que en esta noche estamos más que agradecidos del Señor aquí en Cuéntame tu Historia, ya que hemos escuchado un impactante y poderoso testimonio de transformación de una mujer que quedó atrapada en las drogas, en la prostitución, en el bajo mundo, en el lesbianismo. Aleluya, pero que fue transformada en una nueva criatura y hoy, para la gloria del Señor, se conoce como la evangelista Yimaris López Orengo. Dios le dio un nuevo nombre, le dio una nueva familia, le dio una nueva vida. Gloria al nombre del Señor. Así que en esta hora le damos gracias a Dios por la obra tan maravillosa que ha hecho en esta joven, porque ella es una joven. Gloria al nombre del Señor, y esperamos seguir oyendo, escuchando las cosas grandes que Dios va a seguir haciendo con ella y con su casa. Así que vamos a estar orando, gloria al nombre del Señor, para que en esta noche, ¿verdad? Lo que ha pasado aquí, espero, ¿verdad?, que haya impactado tu vida. Quiero que te despidas de la audiencia y que le cuentes cómo fue tu experiencia. Dile rapidito. Dios les bendiga de manera especial. Para mí ha sido grato, un honor estar en esta noche junto a estos hermosos pastores, ¿verdad?, su familia, gloria al Señor, junto a ustedes. La experiencia ha sido extraordinaria. He podido identificar qué áreas todavía tengo que restaurar y estoy dispuesta, estoy en las manos del alfarero, hasta que Cristo venga, gloria al Señor, y dispuesta a ayudar y a servir. Es mi pasión. Amo servir, amo ayudar, y no temas en hablar. No temas en hablar las cosas lindas y maravillosas que el Dios Altísimo ha hecho con usted. Daniel dice, ¿verdad? Conviene que yo declare las cosas lindas y maravillosas que el Dios Altísimo ha hecho con nosotros. Y Dios es bueno, Dios es real, y hay mucho, yo diría, como dice la pastora, nos amaneceríamos, gloria al Señor, pero Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido bueno. No hay con qué pagar lo que Él ha hecho conmigo y con mi familia. Y yo digo que de la manera en que yo me puedo sentir algo bien conmigo misma, es sirviéndole a Dios con pasión, con entrega, con entusiasmo. No importa las circunstancias, no empece las situaciones, nada nos puede desenfocar, porque Dios es real. Amén, gloria al Señor. Así que vamos a orar por ella, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque verdaderamente esto ha sido una bendición hermosa. Usted sabe, cada programa, yo digo que cada programa nos impacta de una manera diferente. Cada programa es como el motor que nos impulsa a seguir hacia adelante, porque nos hace entender que esto que nació en el corazón de Dios, que lo plantó en mi corazón, y que por mucho tiempo estuve orándole a Dios y pidiéndole cuál es el momento preciso, cuál es el momento justo, porque yo tengo un lema, Yimari, y es que lo que yo empiezo no me gusta dejarlo a mitad. ¿Ok? Yo empecé esto y yo quiero seguir lunes tras lunes, y le digo, Señor, sigue poniendo en nuestro camino muchas mujeres que necesiten hablar, que necesiten contar su historia, y que juntas podamos impactar a otra. Amén. Así que espero que este sea el inicio, ¿verdad?, de algo lindo, y que puedas
permitirle a Dios que esa obra que ha empezado en ti la siga perfeccionando. Que no temas y que no tengas duda. A la hora de decidir dar un paso, no tengas duda de que vas detrás del maestro. Cuando venga la duda, el no puedo, cuando venga la duda, no sé si lo lograré, recuérdate que ya tú dejaste de ceñirte hace tiempo y ahora es el Señor el que te ciñe a ti. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, tú has escuchado las palabras vertidas por la boca de tu sierva. Oh, mi alma No te han adora, sido Dios. palabras, Dios mío, ni Gloria, tan gloria, siquiera gloria a tu nombre, ensayadas, Jesús. sino que fueron palabras que emanaron Señor. de este corazón, Señor. Las que necesitamos. Del corazón, Dios mío, que tú transformaste. Porque este no es el corazón con el que ella nació. Es el corazón que tú le plantaste, Padre. Por eso en esta hora lo que ella ha hablado es lo que tú quisiste que ella hablara, Señor. Lo que tú permitiste que ella hablara. Lo que la gente que han escuchado y habrán de escuchar necesitaban escuchar, Padre. Ella necesita, Dios mío, que como tú le diste ese corazón, también, Dios mío, sigas renovando sus pensamientos. Y que ella pueda, Dios mío, Señor, en esta hora, Dios mío, ella se pueda ir de este lugar con una visión diferente sobre su persona. Ay, Señor, sobre, Dios mío, el plan que tú trazaste para ella desde antes de que ella llegara a tus caminos. Porque tú hiciste provisión para ella. No hay duda de que hiciste provisión. De que tú metiste tu mano en el lodo cenagoso, Dios mío. Ay, la sacaste de ahí. La limpiaste, Dios mío. El lazo cenagoso. Y la pusiste En el nombre de Jesús, Dios y mío. pusiste un cántico nuevo. Cuando vengan a susurrarle, Dios Sí, mío. Señor. Cuando Ven, vengan Jesús, esas Dios. palabras a susurrar. Sí, Dios. Padre, Dios mío, que ella pueda con Ponle un filtro, autoridad, sí, Dios Señor. mío, ordenarle que enmudezcan. Un filtro en sus oídos. En el nombre de Jesús de Nombre de Nazaret, Jesús. Dios mío, Para te la doy gloria, gracias por ella. Toda la gloria es Gracias, tuya, Señor. Padre. Amén. Aleluya. Y amén. Bendícela en gran manera, Dios mío. Amén. Y que donde quiera que le permitas llegar pueda ser un canal de bendición. Dios mío, que pueda impactar, Dios mío, a muchas, pero muchas mujeres que Amén. tienen necesidad. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En esta noche nos despedimos. Nos ¿Verdad que este despedimos. año? Nos despedimos, nos vemos el año que viene. Comparte este video. Compárteselo a alguna persona, compárteselo a alguna hermana en la fe, compárteselo a una joven, compártelo. A un amigo o a una amiga amigo. Sí, sepa compártelo. esa problemática. Sí, Señor, porque este testimonio debe de impactar muchas vidas. Conoceréis la verdad, dice la palabra. Así que el mes de enero les notifico que va a ser el mes de los matrimonios. En el mes de enero, todos los lunes vamos a tener diferentes matrimonios. El primer matrimonio que vamos a tener va a ser el hijo del pastor y la pastora Gran, es el que nos atiende detrás de las cámaras. Mi hijo es nacido, criado en el Evangelio, y usted va a conocer cómo también Santo Dios. en su adolescencia se rebeló, se apartó, lo que probó, hasta dónde llegó y cómo Dios lo ha levantado con su esposa
y los planes que tienen para ellos. Así que nos vemos. Eso es todo por hoy. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias, Gimari. Gracias a la hermana que también. Gladys, gracias por haberla traído. Espero que te haya gozado mucho. Estamos aquí para servirle. Gloria al Señor. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén.